Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Observando el Mundo, un programa hecho en colaboración entre la Fundación Igualar y el CIPEI. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Y vamos a contar con la participación de Carla Morazo, licenciada en Relaciones Internacionales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y miembro del Grupo de Estudios sobre Malvinas. Ezequiel Magnani, licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de la Universidad Torcuato Di Tella y Universidad Austral y miembro de la Fundación Meridiano. Y Maximiliano Barreto, licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, miembro del Grupo de Estudios sobre Malvinas y del CIPEI. Buenas Maxi, buenas Carla, ¿cómo les va? Gracias por venir. Bueno, les invitamos a este nuevo ciclo que tiene como objetivo hablar de diferentes temas y uno de los temas que siempre creemos que es fundamental tocar, que como fundación lo venimos trabajando y que incluso en la facultad lo hemos encontrado en muchos espacios que trabajamos, es el tema de Malvinas. Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y lo que conlleva entenderlo como en clave geopolítica, en clave de defensa, pero también en clave histórica. Así que nada, primero muy contento de poder estar acá con ustedes. Y nada, con que si quieren arrancamos un poco hablando de, no sé, Carla, si querés arrancar con el tema de historia, porque la gente, creo que muchas personas somos conscientes de lo que es que las Malvinas son argentinas. Ahora, muchas veces no tenemos, el común de la gente no tiene el cotidiano, que es, ¿por qué Malvinas son argentinas? En términos históricos, en términos jurídicos, en términos geográficos. Entonces, nada, qué sé yo, si ¿qué nos podrías comentar un poco de por qué las Malvinas son argentinas en clave histórica, en poquitas palabras, porque sabemos que la historia también es larga en esto, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar contigo discutiendo estos temas, sobre todo en Malvinas, porque como planteás es muy relevante para la política exterior argentina actual, para la historia de Argentina, la historia diplomática, la historia de larga data y también para el desarrollo futuro del país. En ese sentido, podemos pensar que la cuestión Malvinas es una cuestión que si bien nosotros asociamos mucho con el conflicto del Atlántico Sur del año 82, data de mucho tiempo atrás, se remonta a 1833, cuando los habitantes argentinos que estaban en las islas con una gobernación son expulsados por las fuerzas británicas, y desde ese momento ocupan ilegal e ilegítimamente las islas que eran territorio argentino y dependían ya del gobierno de Buenos Aires en función de lo que habían heredado como territorio nacional luego de el proceso de descolonización de la corona española. O sea que es una herencia, de las Islas Malvinas es parte Es parte del territorio que se heredó del periodo colonial. Es por este motivo que desde ese momento las protestas ante el gobierno británico fueron reiteradas, incluso en un momento histórico en el cual la nación argentina aún se estaba conformando, estaban sucediéndose revoluciones, había un montón de cuestiones que tenían que ver con la organización del Estado, pero se mantuvo hasta ese momento de la ocupación ilegal por la fuerza por parte de los británicos la presencia jurisdiccional del nuevo Estado argentino, del Estado argentino naciente. Estas protestas continuaron y tienen un hito en el siglo XX, a mediados del siglo XX, luego de la creación de Naciones Unidas, en donde la cuestión de Malvinas es incorporada en los procesos de descolonización junto a los de África y a los de Asia, y allí se la concibe en la Asamblea General y luego en el Comité de Descolonización como un caso especial de descolonización, porque aplica el principio de integridad territorial, es decir, que es parte del territorio nacional argentino, y no el principio de autodeterminación, en tanto no había una población originaria que viviera en las islas y que haya sido colonizada, como sucedía con India, por ejemplo, o con los pueblos africanos. Todo eso porque ellos, o sea, los británicos cuando ocuparon la isla en 1833 expulsaron, como vos dijiste antes, a la población de argentinos. ¿Qué pasó con esa población? Era una población de argentinos que fueron expulsados y retornaron al territorio nacional. También había de otras latitudes, pero no había un pueblo, lo que conocemos pueblos con costumbres, con ideas y que hayan sido nativos de las islas. Eso no existía. Las islas habían sido ocupadas previamente por españoles, había habido asentamientos franceses, también ingleses, pero en ese momento había población argentina que fue expulsada. Claro. Luego de este reconocimiento del proceso de descolonización especial, lo que se sucede es una serie de negociaciones, que es un aspecto de la historia que muchas veces
no tenemos en cuenta, y es que hubo un periodo de comunicaciones que empezó en el año 1966, que tuvo diferentes acuerdos, memorándum, en una negociación bilateral entre Argentina y el Reino Unido. Y claro, en hoy este sería contexto, impensado esto de sentarse a negociar sobre esta cuestión mano a sí, mano, porque en nos realidad parece como que hoy estamos con la sensación de que nunca se van a sentar a dialogar, claro, pero tenemos que recordar que sí se sentaron a negociar, que dialogaron el gobierno argentino y el gobierno británico por la cuestión de la soberanía entre el año 66 y la guerra del 82, y que de hecho hubo un periodo que se llamó el periodo de las comunicaciones en los años 70, en donde YPF llevaba petróleo a las islas, donde la Fuerza Aérea construyó una pista de aterrizaje, donde había intercambios culturales, educativos, maestras de Argentina fueron a enseñar español. Mirá. A las islas, donde había becas especiales para que los estudiantes que habitaban en las islas pudieran venir a Argentina a atenderse por cuestiones médicas, había comercio. Este periodo de comunicaciones... hoy es una cuestión impensada, porque de verdad que me contás eso que... Hoy tal vez nos parece muy lejano, pero se sucedió. Hubo, es más, algunos borradores sobre cómo podía llegar a ser, durante el gobierno de Perón en los 70, cómo podía llegar a ser esa devolución del territorio. Finalmente eso no se logra acordar en los términos que se estaban planteando, y con la llegada del gobierno de facto en el año 76, el cambio en la política exterior, el giro que también se da en el Reino Unido, no solamente es una cuestión de las políticas argentinas, sino que también tenemos que tener en cuenta el gobierno británico, sus intereses, el lobby de los isleños. Claro, todo fue parte de un contexto. Primero un contexto que nos acercó y después un contexto que terminó... Un contexto que terminó rompiendo con ese diálogo, que fue obviamente el conflicto armado del Atlántico Sur en el año 82, que luego de la victoria militar del Reino Unido deja de reconocer esa idea de que hay que sentarse a negociar, niega ese diálogo, y además a partir de ese momento, con una fuerte incidencia del lobby isleño en el gobierno británico, y un cambio también en la mirada geopolítica y en la importancia de mantener como enclave colonial con una base militar en Malvinas que comienza a construirse después de la guerra, el Reino Unido decide no sentarse más a dialogar y a comenzar a abogar por el principio de libre determinación de esos isleños. Un tema que antes no estaba presente. No porque estaba la ley de presente determinación porque no la tenían en cuenta ni siquiera este proceso de conexión. Se reconocía lo que decía Naciones Unidas de que debía respetarse el principio de integridad territorial y que tenía que haber una negociación para resolver la cuestión de la soberanía. Claro. Pensándolo como, siempre tenemos que pensar así, como un proceso de descolonización. Es una colonia hoy, Malvinas. Claro. Bueno, este año 82 fue un hito, y de ahí en más, por eso nosotros lo que escuchamos todo el tiempo es que hay una vuelta desde los gobiernos de cualquier signo en Argentina a llamar por el diálogo bilateral, a respetar las distintas resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión de la descolonización en Malvinas, y que se buscan apoyos en diferentes organismos multilaterales, sobre todo del sur, para poder finalizar con este proceso de descolonización. Claro, pero hoy solamente abogamos a que se sienten a charlar, ni siquiera estamos discutiendo formalmente cómo va a ser ese proceso de descolonización. Básicamente no, todavía no, porque como se rompió ese diálogo, claro, a lo que llamamos es a que nuevamente se sienten en la mesa de negociaciones y poder plantear cómo podría llegar a ser ese proceso. La posición británica es muy dura, como digo, desde el momento en que finalizó la guerra se decidió construir y ampliar el complejo de Monte Agradable, con distintas etapas. En el 86 se terminó de construir, pero de allí en más tuvo distintos momentos de ampliación. El último tiene que ver con un programa de inversiones que abarca de 2015 hasta 2025, en donde se actualiza el sistema de defensa aérea, en donde hay una modernización de los sistemas de comunicación, una ampliación de la capacidad de carga del puerto que está en la base, y en ese sentido hoy tenemos que pensar que esa base del Reino Unido en el Atlántico Sur también forma parte de una estrategia global de este país en su alianza con Estados Unidos y con el resto de Occidente, que hoy más que nunca termina siendo una cuestión central para definir cuáles son las dinámicas geopolíticas en los océanos frente
a lo que muchos denominan esta nueva Guerra Fría, esta competencia entre Oriente y Occidente. Bien, y Inglaterra, en la isla Malvinas, ellos por tener propiedad, o mejor dicho, por poseer de manera ilegítima Malvinas, ¿es que alegan también derechos sobre lo que corresponde a la Antártida? Bueno, lo que sucede es que a partir de su presencia ilegal e ilegítima en Malvinas, pero también no olvidemos a Georgias y Sandwich del sur y en todos los espacios marítimos circundantes, presentan reclamos sobre la Antártida. Estos reclamos, que sabemos que por el Tratado Antártico, yo creo que parece un chiste, pero bueno, están congelados los reclamos de soberanía en la Antártida, se superponen no solamente con el espacio sobre los cuales reclama derecho de soberanía Argentina, sino también el chileno. Hay una superposición. Entonces, también es muy importante esto que señalas, y te agradezco la pregunta, porque además de ser importante por el lugar en donde se encuentra Malvinas, cerca del Estrecho de Magallanes, que es un paso bioceánico natural central, hay una proyección hacia la Antártida que es sumamente importante en un momento en donde sabemos que se discute qué es lo que puede llegar a suceder en varios años si es que se desgasta este consenso que hay entre las potencias de utilizar a la Antártida solamente con fines científicos y pacíficos, y que no se pueden ni explorar ni explotar los recursos naturales de este continente. ¿Y eso cuánto? O sea, porque el Tratado Antártico y los protocolos, todo eso, ¿tienen alguna fecha de vencimiento? ¿Tienen alguna fecha de caducidad? ¿O cómo es el proceso? El Tratado Antártico no tiene una fecha de vencimiento ni una fecha de caducidad. Sí, lo que puede suceder es que si hay partes que deciden denunciarlo, como cualquier otro tratado, y retirarse de este tratado, eso puede suceder. No hay ninguna garantía, porque como sabemos el sistema internacional es anárquico, cada uno de los estados es soberano y forma parte del tratado de manera voluntaria. Sí, lo que sucede, y que muchas veces es lo que escuchamos en estos últimos tiempos, es que en el año 48... uno de los protocolos de este tratado, que es el Protocolo de Madrid y que tiene que ver con el medio ambiente y con el uso de, como decíamos, de las tierras antárticas para fines científicos, y que lo que hace es limitar la explotación de los recursos naturales, prevé que pueda haber en ese momento una revisión de ese protocolo. Y allí, en caso de que todas las partes del tratado así lo decidiesen, podrían revisar cómo va a continuar ese protocolo y si se van a seguir con las mismas cláusulas o hay una modificación. Entonces, el año 48 es importante en función de la posibilidad que hay una revisión de este protocolo medioambiental del Tratado Antártico. Bien, y quería volver un poco a lo que tiene que ver con la guerra y las consecuencias, o sea, porque vos dijiste bien que la guerra de Malvinas es un hito porque marcó un antes y un después en cuanto a la forma de vincularnos con Inglaterra. Después de la guerra, ¿cómo fue esa vinculación? O sea, ¿se firmó algún acuerdo o algo después de obviamente perder la guerra? Y después, ¿cómo actuaron los diferentes gobiernos ya en democracia con respecto a Inglaterra por esta cuestión de Malvinas, ¿no? Bien, el primer punto que creo importante señalar es que desde la finalización de la guerra y el retorno sobre todo después del retorno a la democracia en el año 83, Argentina mantuvo una posición de reclamo de retomar el diálogo. Eso nunca se cambió y hubo un consenso muy importante que se plasmó en la reforma de la Constitución en el año 1994, en donde se dispone en la primera cláusula transitoria de la Constitución la cuestión de las Malvinas como un derecho que Argentina va a seguir reclamando por medios pacíficos, ¿no? Un objetivo irrenunciable de la nación argentina. Ahora bien, este objetivo, que es volver a la mesa de negociaciones con el Reino Unido, podemos decir que, de acuerdo a las orientaciones que tuvieron los diferentes gobiernos que se sucedieron, tuvieron unas miradas más autonomistas o unas miradas más dependentistas. En términos generales, hubo estrategias que buscaron hacer más fuerte el reclamo soberano en organismos multilaterales, mostrar que el Reino Unido está por fuera del derecho internacional y que está incumpliendo, buscar apoyos, sobre todo en lo que hoy llamamos el sur global, en América Latina, en África, en Asia,
intentar tener algunas políticas nacionales que le impliquen costos al Reino Unido de estar presentes en Malvinas, digamos, con la idea de visibilizar y de poder generar una situación que haga que el Reino Unido en algún momento se sienta a negociar. Otros gobiernos, con el mismo propósito, lo que hicieron fue privilegiar la cooperación bilateral con el Reino Unido, buscando acuerdos en otras materias, bajo lo que se denominó el paraguas de la soberanía, que es una política que quiere decir que se puede trabajar, se puede conversar sobre distintos temas de interés común, siempre que no se toque la cuestión de la soberanía, ¿no? Esta fórmula del paraguas de la soberanía, si bien comenzó con el gobierno radical, se plasmó después en los acuerdos de Madrid, que fueron los que se dieron en los años 90 y que permitieron que se retomen las relaciones diplomáticas que estaban rotas desde la guerra entre Argentina y el Reino Unido. Nosotros no teníamos, después de la guerra no teníamos relaciones con... No, eso pasó un tiempo, sí había vínculos a nivel, digamos, a un nivel más bajo, pero todavía no estaban restablecidas los vínculos diplomáticos, digamos, estaban retirados los embajadores y eso se dio en los años 90 con los acuerdos de Madrid, que no es el protocolo de Madrid del Tratado Atlántico, sino que son... ¿Y en qué consisten estos acuerdos de Madrid? En términos generales, ¿no? Sí, esto es muy sencillo porque en realidad se discute mucho, pero es muy, digamos, muy de la diplomacia, tiene que ver con los acuerdos posibilitaron que se establezcan primero las relaciones consulares entre los estados a nivel de consulados y después la reactivación total diplomática con el restablecimiento de las embajadas. Bien. Y establece, en estos tratados se plasma esta fórmula del paraguas de la soberanía, en donde se habilita a la posibilidad de que haya cooperación en temas que no sean la soberanía. Digamos, se discuten todos los temas, excepto la cuestión de la soberanía, que es la cuestión central que nosotros reclamamos. Es por esto que vemos que, por ejemplo, durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem o durante el gobierno de Macri, hubo políticas de buscar cooperación con el Reino Unido. Lo más próximo es el acuerdo Fornari-Duncan, en donde se planteaba, bueno, el restablecimiento de algunos vuelos o que haya líneas aéreas que conectasen las islas con Argentina, en donde se abría nuevamente la posibilidad de cooperar en materia de petróleo o en materia de cooperación científica conjunta entre el Reino Unido y Argentina en la zona en disputa. Entonces, pero mayormente siempre en favor de los intereses de Inglaterra, porque ese paraguas de soberanía, ¿a quién le conviene? Esas son lecturas que se pueden hacer dependiendo a quién le conviene. Hoy, en la actualidad, hay muchos expertos, muchos diplomáticos actuales que están diciendo, bueno, deberíamos buscar nuevamente esta negociación, esta cooperación. Siempre tenemos que partir que si estamos hablando de un análisis de esta política internacional, va a depender mucho cuál es el objetivo final y cuál es el prisma con el cual estamos valorando esa política. Claro. Sí es verdad que hasta el momento, y esto me hago, digamos, es una lectura propia, hasta el momento pareciera que siempre los resultados son mejores, o incluso ir en contra del derecho internacional, terminan siendo mucho más beneficiosos para la potencia ocupante y para ese gobierno ilegítimo y ilegal que está en Malvinas que para la Argentina. Claro, porque ellos así pueden hacer uso de esos recursos que... Exactamente. Que son nuestros, pero que están en disputa. Si nosotros pensamos en que la gran mayoría de los ingresos que tienen las islas provienen de la venta de licencias de pesca a empresas de Corea del Sur, de Taiwán, de España sobre todo, que la mayor parte de lo que se pesca en estas aguas que están en disputa, que en realidad son aguas donde Argentina está reclamando la soberanía y las están, digamos, extrayendo con estas licencias ilegales terceros países y que son vendidas la mayoría a la Unión Europea a través de los puertos de España, de Vigo. Ahí lo que vemos es que va en detrimento de, por un lado, beneficios económicos que podrían ser de Argentina en esa explotación, en la depredación de sus recursos, y que además hay políticas ambivalentes, porque, por ejemplo, en la zona en torno a Malvinas se venden estas licencias, pero el Reino Unido, que después de la guerra separó las administraciones de Malvinas y de Georgia y de Sandwich. ¿Son dos distintas ahora? Son dos diferentes. No es la misma administración, son
Digamos, para el Reino Unido, no, claro, las otras islas ni siquiera tienen gobernador, sino que son territorios británicos de ultramar diferentes, ¿sí? Están vinculados, pero ellos hablan de Malvinas y por eso nosotros siempre cuando reclamamos sobre Malvinas decimos Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Claro. Bueno, alrededor de el archipiélago de Georgias y de Sandwich del Sur, lo que hicieron fue conformar un área natural protegida, en lo que se llama el cinturón azul de los océanos en los territorios británicos de ultramar, en donde está limitada la explotación de los recursos naturales, el ingreso de navíos, digamos, tiene una zona que está mucho más controlada bajo la bandera de el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad oceánica, pero que hay una política muy pocos kilómetros, diferente en los distintos archipiélagos. Claro, porque mientras estén en disputa son recursos que no hace falta cuidarlos, porque capaz que consideran que no son suyos. Y por otro lado, los que... No sé si es que no considera que son suyos. Sí, justamente, al contrario, me parece que como consideran que son suyos, se dan la posibilidad de explotarlos y de vender estas licencias que son ilegales, y es una manera de mantener también un territorio británico de ultramar que se autosustenta con esos ingresos. Eso más el turismo, más las licencias para la exploración de hidrocarburos, como estamos viendo en los años próximos pasados y en estos últimos meses que se ha anunciado nuevas exploraciones en las cuencas hidrocarburíferas alrededor del archipiélago de Malvinas. Claro, y en definitiva ahí el costo de estar en las Islas Malvinas, un territorio ilegalmente ocupado, es menor, porque claramente si ellos pueden sacar algún provecho de esos recursos y conseguir dinero para mantener esa población, entonces... Sí, y además son actos unilaterales. Esta es la otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta, que son actos que, según las resoluciones de Naciones Unidas, no deberían sucederse, sino que se debería mantener un statu quo, y el Reino Unido avanza con estas acciones unilaterales e inconsultas con Argentina. Y justo que dijiste de las Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas había reconocido que Argentina en el mar Atlántico era mucho más extensa, que incluso cubría la región de Malvinas y las islas Georgias y Sandwich. Ahí de lo que estamos hablando es de la extensión de la plataforma continental argentina, que se dio después de presentaciones y de una política que se desarrolló durante varios años, también desde los 90, para ampliar la plataforma continental argentina. Cuando se presenta eso a la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, en la CONMEMAR, lo que se reconoce es que se extiende la plataforma argentina porque están dadas todas las condiciones de los distintos estudios topográficos, geológicos, digamos, fue un trabajo muy extenso, pero ahí mismo se dice, se explicita que las zonas que están en disputa con el Reino Unido quedan excluidas de este reconocimiento. Bien. O sea, no se reconocen porque en realidad es una zona en disputa. Entonces Naciones Unidas dice, bueno, se reconoce la plataforma argentina. Le damos la razón en que tiene todo esto, pero excepto en las zonas, exactamente, solo en las zonas que está en disputa y que todavía es un conflicto que está irresuelto. Claro, pero al mismo tiempo también hay una resolución que pide que nos sentemos a discutir esta cuestión. Exactamente, porque es un proceso que no está resuelto. Claro, bien. Por eso no podría haber ni acciones unilaterales ni del lado de Argentina ni del lado del Reino Unido. Bien. Bueno, además de acá tenerlas a Carla y a Maxi, tenemos acá por vía Zoom a Ezequiel Magnani. ¿Cómo va ese? ¿Todo bien? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá con todos ustedes por la virtualidad, ¿no? Pero, en fin. Sí, no importa, la virtualidad por un lado tiene sus cosas buenas y otras sus cosas malas, pero lo bueno es que estás acá presente, no podía faltar. Tal cual. Bueno, comentame un poco, justo con Carla estuvimos hablando hace poquito de lo que tiene que ver, ¿no? Con la historia, sobre el reclamo de Malvinas, sobre los principales hitos, lo que significa para Inglaterra, las Malvinas, las islas Georgia, Sandwich del Sur y la Antártida. Pero quiero hablar un poco más de nosotros, ¿no? De Argentina. ¿Qué me puedes decir al respecto del posicionamiento que tienen? ¿Cuál es la política de defensa? ¿Cuál es la política exterior que tiene Argentina? Y al mismo tiempo también Inglaterra, ¿no? ¿Cómo se están manejando ellos en el último tiempo? Y bueno, ¿qué es lo que se viene?
Excelente, Santiago. Es excelente y muy pertinente la pregunta. Siempre es un desafío hablar del presente y sobre todo también mirar hacia futuro respecto de la orientación de la política exterior y la política de defensa, que obviamente van en conjunto en pos de lo que podemos llamar una gran estrategia nacional que todos los países tienen. Ahí lo que yo diría, por un lado, es hay un desafío, digamos, claramente están compenetradas ambas estrategias. La Argentina tiene una situación bastante particular, tiene un 39% de soberanía efectiva sobre el territorio continental argentino y el litoral marítimo, un 25% donde tenemos soberanía, pero no soberanía efectiva en términos de derecho internacional, porque tenemos gran parte del territorio, ese 25% ocupado colonial, ilegal y legítimamente por una potencia, que es Gran Bretaña. Y el otro 36% es la Antártida, donde nosotros tenemos, pretensiones de soberanía, regido por el sistema de tratado antártico, en fin, lo han hablado recién con Carla, con términos muy, muy precisos. Con lo cual, ahí se plantea una estrategia, una orientación con tres frentes, digamos, en términos de defensa. Y eso es lo interesante, ¿no? Marcar ese escenario. Ahora bien, han mencionado con Carla muy claramente, a partir del 82 hay una progresiva y fuerte militarización del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña, con una inversión importante en defensa, un esfuerzo muy grande para Gran Bretaña, dado los problemas logísticos, dada la lejanía con las Islas Británicas, lógicamente, pero en fin, esa inversión estuvo, un fortalecimiento, Carla además lo ha escrito y con mucha claridad, un fortalecimiento, digamos, de la base Monte Agradable, digamos, Mark Harbor como puerto de aguas profundas, digamos, ahí opera el British Antarctic Survey. Bueno, en fin, tienen ahí una progresiva consolidación militar, una fortaleza, puesto en esos términos. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de la Argentina, no? Claro. Eso es un poco lo que cuesta pensar. Y ahí yo siempre lo resumo en una pregunta, que es ¿cómo hacer que alguien se sienta a negociar con vos y que no quiera hacerlo, ¿no? Esa es la gran pregunta. En política exterior lo tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se viene haciendo, digamos, son claros los derechos argentinos sobre las islas, digamos lo han de nuevo. Sí, Carla lo dejó muy claro, o sea, la ONU reconoce. La ONU, un tema de descolonización, la Argentina tuvo soberanía efectiva antes de la ocupación británica, nunca cesó los reclamos luego de la ocupación, también están los derechos que tenemos porque esos territorios estaban ocupados por el Reino de España, en fin, todo eso está clarísimo. El reclamo diplomático está perfecto, en todos los foros, en todas las instancias que hay diplomáticas para reclamar, hay que hacerlo. La forma de resolución que nosotros hemos aceptado en nuestra propia Constitución es la de la forma pacífica, negociar diplomáticamente. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la política de defensa? Bueno, y ahí está claro que es vital la política de defensa, porque en definitiva este problema no deja de ser un problema que cristaliza un status quo que se sustenta únicamente a partir de la fuerza, digamos. O sea, los que están ahí porque están por la fuerza, digamos. Eso es una cuestión muy clara, ¿no? Entonces, lo que yo digo específicamente respecto de Malvinas, lo que hay que empezar a pensar es cuál es el rol que tiene la defensa nacional para poder lograr que alguien que no se quiere sentar a negociar finalmente se siente, finalmente lo haga. Esto es un planteo muy difícil por la asimetría relativa que hay entre el Reino Unido y Argentina. Digamos, hay un montón de cuestiones, pero en definitiva, la única forma que alguien se siente a hablar con vos es que le generes algún tipo de desafío, algún tipo de necesidad. Y la política de defensa tiene mucho para decir en eso. Con lo cual, ahí lo que yo tiendo a pensar o tiendo a orientar es que la política de defensa, sin tener una postura vinculada a una recuperación militar de las islas, sin tener una postura destinada a equiparar las capacidades del Reino Unido en términos globales, que es muy difícil por la simetría que dijimos, sacando esas cuestiones de lado que son extrafalarias, sí es posible pensar una postura que tienda a fortalecer la posición geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur. Bien. ¿Esto qué es? Mirar para la Antártida, mirar al escenario Atlántico Sur, que implica, la Directiva Política de Defensa Nacional del 2021 era muy clara respecto de esto, que implica fortalecer la Patagonia Argentina, digamos. Ahí hay pasos interesantes que se han dado, que es necesario no hacerlos tan tímidamente y profundizarlos con mucho criterio político y mucho coraje también. Pero implica... ¿Y por qué justamente a la Antártida? ¿Qué es lo que hace que sea aún más importante? ¿La Antártida puntualmente? Sí, o todo lo que vos acabas de decir, que la Antártida, la Patagonia, ¿por qué es lo que lo hace puntualmente importante como para que la política de defensa esté centrada allí?
Por un lado, ahí yo diría dos cuestiones. La Antártida está regida por el sistema del Tratado Antártico, con sus protocolos, digamos, y Argentina es un actor clave, digamos, o un instrumento militar fortalecido en esa región por parte de Argentina es una garantía de que Argentina va a ser un actor importante en mantener estable ese territorio. Digamos. Diplomáticamente estamos muy comprometidos, tenemos un accionar ejemplar de nuestra Cancillería respecto a estos temas. En fin, la parte militar se encarga de mantener la logística, obviamente, la presencia efectiva de la Argentina en el territorio antártico, pero también ser un factor de estabilidad, ¿no? En ese territorio. Y para eso tenés que tener capacidades. Ahora bien, respecto de las islas del Atlántico Sur, bueno, ahí hay una cuestión de que es un territorio donde Argentina tiene soberanía y no puede tener soberanía efectiva porque está ocupado militarmente. Con lo cual es una amenaza para la Argentina. Digamos. Es un territorio ocupado militarmente que además está militarizado y es sostenido por la fuerza, con lo cual ahí hay una cuestión de, por un lado, orientar las capacidades a que el otro actor se sienta a negociar para terminar de dirimir lo que es propio, y por otro lado, porque yo, digamos, cuando me levanto, me genera ruido tener una potencia militar ocupando mi territorio con capacidad de despliegue nuclear. Digamos, esto es algo que muchas veces uno lo asimila. Pero no somos conscientes. Lo que pasa a mí me hace ruido, digamos. Porque no somos conscientes. Lamentablemente no hay una conciencia real de que tenemos una potencia nuclear en la puerta de nuestra casa, lamentablemente. Totalmente. Y acá, digamos, para ser de nuevo bastante claro, no implica planificar una recuperación militar, no implica entrar en un dilema de seguridad con el Reino Unido, no implica equiparar en términos globales al Reino Unido en términos de capacidad militar, porque además eso es muy difícil. Sí, lo que implica es, con los esfuerzos argentinos, con las propias capacidades nacionales, ir progresivamente ganando relevancia en el propio escenario del Atlántico Sur. Digamos, y eso implica un poco hacer o profundizar con mucho criterio, de nuevo, y mucho coraje político, lo que ya se planteó en la Directiva Política de Defensa Nacional, que es del 2021 y que además sigue vigente, ¿no? Hasta el día de hoy, que implica orientar los recursos, el despliegue, la logística, la organización, la doctrina, los recursos humanos, la infraestructura, que mire para el sur, fortalecer la posición geopolítica de Argentina en el Atlántico Sur. Digamos, yo creo que esa es la manera que tiene la política de defensa de tener una postura moderada pero revisionista en el Atlántico Sur, en ese escenario, y que contribuya a los esfuerzos de la política exterior a saldar la pregunta que nos tenemos que hacer todos los argentinos, que es cómo hacemos para que un actor más poderoso, que no quiere negociar, se sienta a negociar con nosotros. Bueno, que nos considere un actor relevante, por un lado, y por otro lado, que tengan esa necesidad. Y ahí se abre otro plano, digamos, esto es lo primero que tengo para decir, después ahí se abre otro plano completamente nuevo, que tiene que ver con cuáles son los efectos posibles que puede tener esto en una política seria, sostenida, con inversión pública, un aumento de la inversión pública en defensa, todas estas cuestiones las estoy dando por sentadas, que son para desarrollar además de forma capilar, porque son muchos supuestos, pero esto, hecho seriamente, para mí abre otro escenario, bueno, que si querés podemos desarrollarlo también, ¿no? Claro, porque si generamos toda una política de defensa y de política exterior orientada a fortalecer nuestra posición en el Atlántico Sur y en la Patagonia, también generaría una nueva forma de pensarnos como país y una nueva forma incluso hasta de desarrollarnos como nación. Totalmente, ni hablar. Y ahí hay una cuestión central también que tiene que ver con, ya más que nada, una cuestión vinculada a las relaciones internacionales, aunque está vinculada a la defensa, ¿no? La Gran Bretaña lo que ahora viene haciendo es una lógica de aislamiento artificial, ¿no? Ellos pueden sostener, porque Argentina no estamos imponiendo demasiados costos para su sostenimiento, con lo cual pueden aislarse artificialmente, al menos de nosotros, no de Chile, no de Uruguay, no de Brasil, pero sí de nosotros. Con lo cual nosotros, aumentando nuestro peso relativo en el Atlántico Sur, bueno, podemos generar esa necesidad, digamos, podemos generar ese cambio de preferencias, ese cambio de cálculo que ellos mismos hacen respecto a los costos de negociar o no, o de entablar conversaciones con nosotros. Y ahí es donde se abre otro plano, donde uno puede elevando los costos a partir de lo que acabamos de decir, uno abre una etapa, uno abre una ventana donde hay un montón de posibilidades. O puede estar la posibilidad de que sigan manteniendo su aislamiento ellos mismos, porque eso es un aislamiento artificial que ellos mismos hacen como estrategia. Eso puede ser, pero con un costo mucho más alto, con lo cual van a tener que justificar el aumento de costos a su propia población. Y ahí se abre todo un tema vinculado a con qué piensan los británicos de Malvinas. El spoiler es que no saben muy bien, no tienen mucha idea qué pasa en Malvinas, ni qué hay en Malvinas, o sea, lo del británico normal. Y eso se agudiza en nuestra generación, digamos, menos de 30.
Con lo cual es prometedor, digamos, pero es un capítulo aparte. Eso pueden hacer. Y por otro lado, lo que pueden hacer también es, bueno, comenzar a evaluar muy tímidamente la posibilidad de entrar en vínculos con el continente, ¿no? Y ahí lo que parece es una nueva posibilidad de entrar en conversaciones con el Reino Unido, de contactos, como mencionaba Carla, anteriores a lo que fue el conflicto armado de 1982, pero desde una posición donde la negociación pueda estar más orientada a la posición argentina, ¿no? Donde la negociación pueda estar sea más favorable a los intereses y nuestras preferencias como país. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede negociar con los británicos y hacer un Forador y Duncan en septiembre de 2016 y negociar vuelos y que esos vuelos sean solamente para que haya recambio de las dotaciones militares, de las dotaciones en materia económicas para favorecer el desarrollo económico de las islas. ¿Y Argentina con qué se queda con eso? Bueno, con poco. Digamos, un argentino cuando se sube un vuelo de ese no puede entrar si no da el pasaporte, que sería ilógico porque es territorio argentino, con lo cual, ¿cómo vamos a firmar un pasaporte? Digamos, un argentino que va en esos vuelos no puede iniciar un negocio en las Islas Malvinas, digamos, eso está, no se puede hacer, está prohibido, digamos, no te dejan. No puede comprar una casa tampoco. Tampoco, digamos, hay ahí un régimen, digamos, una cuestión también para charlar en otro capítulo, ¿no? Pero ¿cuál es la posición o la administración de las Islas Malvinas respecto a los ciudadanos argentinos que van allá? Pero esa es otra cuestión. Digamos, ahí lo que comienza a ver es, bueno, uno puede negociar quizás vuelos y negociar que argentinos puedan ir a hacer negocios, que argentinos puedan ir a abrir locales, que argentinos puedan poner, no sé, que Arnoquian pueda ir y poner $1.000 millones y armar un negocio en nuestras Islas Malvinas. Digamos, ahí se abre otra posibilidad de negociar, sí, conectividad con las islas, pero a partir de una posición más favorable en términos de poder para nosotros, con lo cual también ahí se cristaliza otra cuestión, que es uno puede entablar contacto con el Reino Unido y que haya más vinculación del continente con las islas, pero bueno, eso se puede dar de muchas maneras, ¿no? Y con muchos criterios y una forma favorable para Argentina u otra forma favorable para el Reino Unido, que fue, a mi entender, es una lectura personal, lo que pasó en el 2016, ¿no? Entonces, eso es, por un lado, lo que también te abre la posibilidad, el fortalecimiento de tu posición geopolítica en el Atlántico Sur vía la política de defensa, que en definitiva responde a esta pregunta de cómo hacer que alguien que no se quiere sentar a negociar y es más poderoso, termine teniendo incentivos para negociar con un país como la Argentina. Y yo creo que por ahí es la respuesta y ahí la cuestión de la defensa es, en definitiva, clave. Es clave y acá no me quiero extender mucho, pero además una cuestión que es necesario marcar es que la Argentina puede dedicarle, dado la resolución de las hipótesis de conflicto con los vecinos, digamos, la baja probabilidad de conflicto armado con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, bueno, Argentina tiene casi el 100% de su atención política en materia de defensa para mirar el Atlántico Sur. Claro. Gran Bretaña no. Eso también es un factor a considerar al menos, ¿no? ¿Cuánto, digamos, Argentina, si gastase, si hay un proyecto político que decide, un consenso entre fuerzas, que decide aumentar el presupuesto en defensa y gastar el 1,5%, que no es una barbaridad, o el 2%, que no es un estándar que sea una barbaridad para el común de los países, bueno, Argentina gastaría entre 9.000 y 12.000 millones de dólares. Gran Bretaña gasta el 2,3% y gasta 75.000 millones de dólares, pero sus compromisos son globales. Esto no implica desconocer la doctrina de la concentración de fuerzas, que en pocos días o en muy poco tiempo puede concentrar todas sus fuerzas navales en la fortaleza Malvinas. Eso no implica competir globalmente con Gran Bretaña, no. Pero digo, si Argentina se propone fortalecer su posición geopolítica en el Atlántico Sur, bueno, se va a encontrar con que aumentando los recursos puede generar cosas interesantes y poder responder de forma satisfactoria para nosotros esta pregunta de cómo hacer para que se sienta a negociar a alguien que no quiere negociar conmigo, ¿no? Ahí hay una cuestión, hay muchas cuestiones para profundizar, pero creo que están anudadas o todas estas puntadas tienen como un denominador que la política de defensa es vital para poder responder esta pregunta, digamos. Bien, y te consulto, ¿por qué será que nosotros tenemos una política de defensa que no es agresiva, o sea, no es hostil, como va a decir, no buscamos la guerra, no buscamos el conflicto armado, sino que al contrario, pero al mismo tiempo vemos que hay un proceso de militarización de la isla Atlántico Sur, a pesar de que es una zona de paz? ¿Por qué se da eso? Porque claramente no hay una cuestión, o sea, no es una cuestión de que Argentina es hostil 100% contra Inglaterra, porque también hay instancias de diálogo y tenemos relaciones diplomáticas. Bueno, es interesante. Yo ahí
y un poco esta es mi visión, puede haber otras visiones que enriquezcan esto que voy a decir, ¿no? Pero ahí Carla decía algo muy interesante, que obviamente tiene que ser analizada la posición británica en Malvinas como parte de un dispositivo militar, un despliegue logístico que tiene Gran Bretaña / la OTAN en todo el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí uno puede hacer un análisis de varios mapas, digamos, donde están los famosos puntos de estrangulamiento del comercio marítimo, de los pasos marítimos. Están las Islas Malvinas, en el Paso de Magallanes, y después hay varias posiciones, bueno, Ascensión, digamos, Gibraltar, la isla, ahora no me viene el nombre, ¿no? Pero la presencia británica y estadounidense en el Índico, donde a partir de ahí hacían los ataques a Irak y Afganistán, ¿no? En su momento durante la guerra. En fin, ahí puede verse una lógica de despliegue más global o de visión más global que implica, obviamente, la inversión en defensa para sostener estos puntos nodales para ellos, lo cual no implica que no sea costoso para ellos, ¿no? Por eso se ata con lo que venía diciendo anteriormente. Y después hay una cuestión, digamos, que yo tendría en consideración, que tiene que ver fuertemente con cómo se percibe también desde Gran Bretaña la postura argentina. Ajá. Y obviamente después de la guerra yo creo que la percepción o los errores de percepción son comunes, pero están justificados, somos seres humanos, y también ahí después de la guerra obviamente hubo una etapa que sigue hasta ahora, como bien decía Carla, de fortalecimiento de la posición militar en las islas. Bueno, la experiencia fue contundente, ¿no? En materia de recuperación militar argentina en el 82. Pero en fin, yo diría eso como las dos principales razones. Pueden haber más y pueden ser debatidas, pero tiene que ver centralmente con eso. Bien, y con respecto a la política exterior de Inglaterra con el Atlántico Sur y, bueno, y particularmente Malvinas, ¿cuál es su percepción? Porque hace poco había habido una renovación de su concepto de política exterior, ¿puede ser? Sí, con la renovación de los documentos. Ahí lo que yo diría es, hay un interés muy claro de mantener un encadenamiento logístico para tener el control del Atlántico Sur centralmente y controlar los pasajes del Estrecho Magallanes, Canal de Beagle, el pasaje de Drake y acceso a la Antártida. Desde las Malvinas opera, como mencionaba, el British Antarctic Survey. Y la postura que tiene me parece que tiene que ver con esa, ¿no? Mantener esos puntos logísticos a nivel global en lugares claves del mundo para poder tener cierto despliegue rápido y control de esos pasos. Y ahí viene lo que yo decía antes, que lo mencioné nada más, pero la lógica de la concentración de fuerzas, ¿no? Tanto Ajá. Estados Unidos como Gran Bretaña, digamos, por eso digamos, es un pensamiento muy idealista poder competir con Gran Bretaña en materia militar en términos globales, porque la lógica de concentración de fuerzas es que en poco tiempo pueden concentrar todas sus fuerzas en un punto estratégico del mundo, dado su capacidad de despliegue, y para eso, tener estas bases es muy importante, tener este tipo de controles. Y un poco me parece que la posición Atlántico Sur en Gran Bretaña engarza con la posición a nivel global. Va por ese lado. Yo creo que la postura en Atlántico Sur y su posición en Malvinas como fortaleza militar y el control de, Tristán de Cunha, Santa Elena, Isla Ascensión, en fin, y las Sandwich y las Georgias del Sur, tiene que ver o están muy vinculadas a esa estrategia global de mantener un control elevado sobre los puntos claves del mundo, ¿no? Y el transporte marítimo. Básicamente así ha sido su política exterior y de defensa a lo largo de la historia. Justamente su presencia en los mares es lo que la ha caracterizado como imperio. Claro, y después también hay una cuestión muy importante para mencionar, digamos, esta cuestión yo se lo escucho, del declive británico, ¿no? El progresivo declive británico. Digamos, yo agarraría con pinzas ese argumento porque su presencia a nivel global es muy importante, su inversión en defensa es muy fuerte, su lugar en el mundo como principal socio de Estados Unidos en materia marítima también es muy importante, con lo cual yo creo que también agarraría con pinzas ese argumento el debilitamiento relativo de Gran Bretaña.
y es una potencia colonial, en definitiva, es una potencia colonial que ha sabido muy bien ir desprendiéndose o ir acomodándose a los nuevos entornos globales, ¿no? El ascenso de Estados Unidos, digamos, siempre se ha quedado con puntos estratégicos, siempre ha sostenido posiciones en lugares claves, o sea, son muy inteligentes, tanto diplomática como militarmente, con lo cual Argentina ahí está lidiando con un actor que tiene sobrada experiencia en estos temas, ¿no? Con lo cual, bueno, es un digno contrincante en todos estos planos, ¿no? Pero digamos, yo alerto que la Argentina tiene que moverse, digamos, hacia esta dirección que estoy planteando, que obviamente implica tener mucho coraje político, pero bueno, es una forma concreta de responder esta pregunta que hacíamos y que bueno, nada. Y justamente hablando un poco de nosotros y los esfuerzos que venimos haciendo como política de Estado, ¿qué incidencia tiene justamente el FONDEF, que es una política que está orientada a fortalecer un poco esas capacidades, ¿no? Bien, excelente. Ahí el FONDEF, yo digo, es una cuestión clave porque además cuando uno analiza los proyectos del FONDEF, la inversión en defensa y a qué se destinó también localizándolo geopolíticamente cada cuestión, bueno, el FONDEF tuvo mucha participación en aquellos proyectos claves que implicaron el fortalecimiento o empezar a fortalecer con proyectos la posición de Argentina en el Atlántico Sur, digamos, que es esto que estábamos hablando al principio de la conversación. Y ahí lo que uno tiene es varias cuestiones, ¿no? Varios proyectos que fueron financiados o que donde tuvo participación y que es importante, digamos, bueno, la base naval integrada en Ushuaia, digamos, la guarnición conjunta en Toluín, el radar RPA en Santo Domingo, ahí cerca de Río Grande, en Tierra de Fuego Antártida, del Atlántico Sur, la apertura de la 10ª Brigada Aérea, el radar entre Leu, digamos, ahí el FONDEF tuvo un rol importante en financiar esos proyectos, con lo cual, bueno, tuvo un rol clave que me parece que es una política que hay que seguir, que hay que perfeccionar y que hay que darle incluso mayor entidad y mayor difusión y que tenga más capilaridad también en la sociedad civil. Para mi sorpresa, hace unos días, ¿no? Cristina mencionó el tema del FONDEF en la entrevista que tuvo con Pedro Rosenblatt, por ejemplo. Algo que a mí me sorprendió, pero eso está bueno, digamos, hay que toda la dirigencia política también, sin distinción también de los colores, tiene que darle entidad a los temas de defensa y la entidad que corresponde, ¿no? Entidad vinculada a mirar al Atlántico Sur, no entidad para intervenir ciudades que tienen problemas de delito. Sí, o adherir a agendas políticas de defensa que nada tienen que ver con el interés nacional nuestro. Totalmente, totalmente. Con lo cual el FONDEF ahí es un rol clave porque además, más allá de lo que te dije del financiamiento, también cristaliza la atención política y la relevancia política que tuvo para la gestión pasada el tema de defensa. Claro. ¿No? Porque esto que era un fondo para la defensa, de asignación específica, y que se cumpla además, porque los fondos de asignación específica suelen no cumplirse, ¿no? Y ahí tuvo un esfuerzo para que se ejecuta al 100%. Bueno, implica una clara orientación política y atención política que tiene la defensa para lo que fue la gestión pasada, y eso es muy valorable. Yo creo que ahí son esas dos cosas que hay que ponderar y que hay que profundizar, ¿no? Y hay que difundir con toda la capacidad posible, porque también la cuestión de la defensa nacional es una cuestión colectiva, digamos, bueno, la doctrina de nación en armas, digamos, las cuestiones de movilización territorial, ahí hay toda una lógica donde la defensa, en definitiva, yo estoy hablando muy específicamente de la conceptual de qué es la defensa, pero también implica, obviamente, todos los sectores de la sociedad civil, ¿no? La moral nacional, el carácter nacional, todos los recursos de poder que tiene una nación, la cuestión energética, bueno, rutas, todo. Así que va por ese lado. Bien, ese. Y última pregunta que tiene que ver con, bueno, por un lado, ¿cómo ves la política de defensa y política exterior, ¿no? Del actual gobierno? Y por otro lado, bueno, ya para cerrar también, me gustó mucho esto que dijiste, ¿cómo hacemos para que el poderoso se sienta a negociar a pesar de que no quiera? Teniendo en cuenta, ¿no? Que tenemos una situación política donde tenemos un presidente que está a favor de la que inició la guerra. Claro, bueno. Es muy interesante esta pregunta. Es la última, pero da para desarrollar mucho. Yo voy a decir dos cosas, o voy a esquematizar en dos cosas. Por un lado, veo un problema dentro del gobierno respecto a temas de defensa. Digamos, yo creo que ahí dentro del gobierno
y además me consta, hay dos posturas. Por un lado hay una postura más vinculada a lo que fue la lógica más de la administración Macri, tender a vincular a las Fuerzas Armadas el combate del delito doméstico, ¿no? Las nuevas amenazas, en definitiva, tender a olvidarse del Atlántico Sur, que es lo que estábamos diciendo, y orientar el accionar de las Fuerzas Armadas hacia estos problemas de delito complejo, que sería suscribir a las agendas hemisféricas, digamos, a la Junta Interamericana de Defensa. Sí, agendas externas que no tienen que ver con nuestros intereses. Entonces, hay una parte del gobierno que circunscribe a eso, y después hay otra parte del gobierno que piensa que hacer eso en cierta medida, o en toda medida posible, desprofesionaliza a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no están para eso. Yo creo que el gobierno está dividido en sus principales líderes políticos dentro del ministerio y por fuera. Está dividido en esas dos cuestiones. Yo creo que está empezando a ganar esta segunda, ¿no? Segunda, con lo cual eso para mí es algo auspicioso, partiendo de una base muy digamos, un acuerdo muy mínimo, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no tienen que ser utilizadas para el delito complejo, sino que tienen que ser utilizadas para defender la integridad territorial, soberanía, independencia, autodeterminación del pueblo argentino, etc. ¿No? Con lo cual eso es muy pequeño, pero bueno, digamos, es importante. Es un avance. Totalmente. Claro está que no depende solo del gobierno, que si quieren cambiar algo tiene que pasar por el Congreso, que eso es muy difícil, en fin, pero yo veo eso en materia de lógica interna política del gobierno. Después, otra cuestión que tiene que ver es una... De ahí es difícil encontrar la palabra. Yo diría a ver, hay dos cuestiones. Por un lado, veo una relativa confusión por parte del sector de defensa de la actual administración, pero ¿por qué? Porque hay una lógica de, bueno, a diferencia de la lógica de lo que fue la administración Macri, hay una lógica más concreta vinculada a ponderar Malvinas, o al menos en el discurso, ¿no? Uno ve a la vicepresidenta, uno ve al ministro de Defensa, incluso al presidente mencionar cuando fue lo de la base donde anunció un anuncio, bueno, muy difuso, que terminó en nada, ¿no? Pero cuando anunció con Laura Richardson en Ushuaia el 2 de abril el financiamiento nuevo de la base naval integrada, que era el primer paso para recuperar Malvinas. Bueno, hay como una ponderación del tema de Malvinas. Yo creo que ahí hay una gran confusión, porque en definitiva yo doy la derecha a un interés genuino, pongámosle, demos esa ponderación o permítanme esa licencia, un interés genuino por el tema de Malvinas. Hay una lógica más conservadora pero nacionalista dentro del gobierno de Milei vinculado a la importancia de la integridad territorial, a la lesión que tiene la presencia británica ahí, que es muy interesante, a diferencia de la administración Macri, ahí hay una diferencia. Pero después veo un alineamiento identitario Occidente. Y ahí hay un problema, porque ¿qué piensa Occidente de la presencia británica en Malvinas? Claro. Y por eso ahí veo una confusión. Entonces ellos apuestan una estrategia, tanto en política de defensa y política exterior, de plegamiento, de plegarse, alineamiento total, dijo el presidente, digamos, no estoy inventando nada, alineamiento total a Estados Unidos e Israel. El tema es que ese alineamiento total, visto en materia de política de defensa en el Atlántico Sur, te fortalece un status quo que te es desfavorable, con lo cual fortalece la posición británica. Entonces ahí hay una lógica de, bueno, nos importa Malvinas, estamos en contra de la presencia británica, esto es algo que le importa al gobierno y a muchos votantes también jóvenes del gobierno de Milei, con los cuales yo he hablado, con los cuales he tenido conversaciones y han sido mis alumnos o son mis alumnos, entonces son charlas muy interesantes, pero ahí hay una lógica medio difusa en cómo se engarza esa importancia de Malvinas con la postura identitaria del gobierno a favor de Occidente, que es un Occidente que en definitiva mantiene ese status quo que no nos conviene. Y apoya la potencia que te está ocupando, claro, para decirlo con todas las letras. Con lo cual ahí hay algo que no terminan de resolver. Yo creo que ese problema está muy presente. Creo que las autoridades... Bueno, nada, hay ponderaciones ahí después de cuál es ese grado de importancia de esa confusión, o si en definitiva es una confusión con la cual convive la gestión y no importa. Ahí podemos profundizar, creo que no da el tiempo, pero bueno, veo esas dos cosas, ¿no? En materia de política actual, en materia de defensa. Pero bueno, yo destacaría esa diferencia con la administración Macri, sobre todo para pensar estos temas, siempre uno tiende a encasillar, ¿no? Cosas similares dentro de una misma bolsa, y hay que ver esas capilaridades, esas diferencias que son importantes, sobre todo para también construir políticas de largo plazo
que son importantes. Digamos, si yo tengo un montón de alumnos o jóvenes que son votantes de Milei y les importa Malvinas, bueno, eso es muy importante para empezar a tener estos debates y no marcar estas cuestiones de la confusión y qué sé yo, y hacerlo todo una trinchera política, sino empezar a construir algo nuevo y en todo caso problematizar el término de los vínculos internacionales, pero que todo eso sea en pos de fortalecer nuestra posición en el Atlántico Sur, donde sorprendentemente los peronistas obviamente coinciden y mucho electorado joven que nutre la legitimidad de Milei también están de acuerdo, con lo cual yo en eso tengo una visión alentadora en esos temas, ¿no? Yo creo que se puede construir algo desde el debate serio y la sinceridad respecto a las preferencias, que es Malvinas, Atlántico Sur, claro. Georgia Sandwich, Antártida. Así que creo que tener en claro los intereses nacionales es una buena base para debatir con todos, ¿no? Desde la seriedad y desde el propio aliento para fortalecer nuestra propia posición, que en definitiva está orientada a responder esta pregunta que hicimos y repetimos a lo largo de esta charla, que es cómo hacer que una potencia colonial que no se quiere sentar a negociar termine negociando. En fin. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, impecable. Muy bueno lo que dijiste. Y bueno, estamos en comunicación. Por favor, un placer. Bueno, ya estuvimos hablando un toque con Carla, estuvimos hablando un poco con ella, hablamos de diferentes cuestiones, ahora nos toca hablar con Maxi. Y bueno, queremos hablar un poquito del actor que aglutina a justamente Inglaterra y a otros países más, que es la OTAN. Primero, si podés decir corto y al pie, qué es la OTAN, para que el que no conoce mucho el tema esté al tanto. Bueno, Santiago, esa es una buenísima pregunta porque circula hace ya un par de meses y creo que va a seguir circulando en las noticias, en medios de prensa, acerca de la posibilidad de que nuestro país tenga algún tipo de vinculación con la OTAN, que bueno, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Es una alianza política y militar que se creó en 1949 en un contexto distinto, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría. Y bueno, dicha organización a partir de allí ha ido sufriendo cambios, ¿no? Que se han ido actualizando a lo largo del tiempo. Bueno, en el presente tiene 32 miembros. Ah, 32. Sí, 32 miembros. Si por ahí pensamos en el mapa para ubicar cuáles son los países, tenemos que pensar en Europa, básicamente, y en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ese sería como el mapa de los miembros plenos que tiene esta alianza política y militar. Porque en teoría es la alianza Atlántico Norte, o sea, exactamente para esos países. Sí, exactamente, ¿no? En términos geográficos, su alcance sería ese. Bien, entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, si pensamos en la posibilidad de que Argentina tenga algún tipo de vinculación con este organismo... Sí, porque justamente hace tiempo está corriendo ese rumor, ese intento del gobierno de Milei de querer ingresar como socio a la OTAN. ¿Qué sería esto? ¿Qué figura jurídica? Porque es socio extrarregional que ya somos, o socio global. Bien, exacto. Eso es lo que anda circulando en los medios de comunicación y la realidad es más o menos la siguiente. Argentina no aspira, o el gobierno actual no aspira a ingresar como un miembro pleno, sino bajo una categoría que se conoce como socio global o los global partners, que es una categoría en la que ya existen otros países que la tienen, como por ejemplo Japón, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda. Y bueno, esa sería la figura, podríamos decir, con la cual el gobierno quiere tener algún tipo de vinculación con este organismo. Algo que también circula cuando se habla de la posibilidad del relacionamiento con la OTAN es que Argentina ya tiene alguna vinculación, claro. Y se habla de que bueno, Argentina es un miembro extra OTAN, por ejemplo. Pero bueno, ahí siempre lo que es interesante aclarar es que este calificativo de ser un país extra OTAN en realidad es una categoría que es una decisión unilateral de los Estados Unidos. ¿Sí? En 1998, el gobierno estadounidense y su Congreso toman esta decisión unilateral por la cual Argentina, la República Argentina, pasa a ser un aliado extra OTAN de los Estados Unidos, ¿no? Y allí aparece el calificativo. Entonces eso, de extra OTAN de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión bilateral en todo caso, o podríamos decir desde el punto de vista de los Estados Unidos, unilateral.
Claro, es como que Estados Unidos no invitó su club de amigos, pero como amigo de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Por lo cual... El socio global de la OTAN sería que estar en la mesa de la OTAN con otra condición, pero estar en esa mesa. Exacto, sería una vinculación de nuestro país con el organismo internacional, con el actor colectivo, ¿no? Claro, con el actor colectivo. Como aliados extra-OTAN, simplemente tenemos un vínculo con los Estados Unidos, que eso sería lo que ocurrió en el año 1998. Claro. Pero bueno, en definitiva... ¿Qué implicancia tendría esto? Sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como socio global, implica algunas cuestiones como, por ejemplo, la cooperación en términos de educación, ¿no? Para el personal de las Fuerzas Armadas, intercambios de información en el marco de la inteligencia, facilidades en la cuestión de posibles adquisiciones de equipamiento, ¿no? Diálogo y consulta. Eso sería lo que aparece podríamos decir, en una especie de listado de los beneficios que podría tener alguien que se sume como socio global de la OTAN, ¿no? Eso sería como lo que aparece en la letra de este programa, ¿no? Que la OTAN tiene diferentes tipos de programas para que actores que están fuera, ¿no? del alcance geográfico. Según la relevancia de ese actor, es el tipo de relación. Exacto. Por ejemplo, hay otros programas como, por ejemplo, con el norte de África, un diálogo con el norte de África. Hay otros paternariados por la paz, ¿no? Hay diferentes programas. Bueno, Argentina, en este caso, aspira a sumarse a esta categoría de socio global, ¿no? Que bueno, en la región latinoamericana, Colombia es el único que tiene ese rango. ¿Cómo es eso? ¿Colombia? Colombia, o sea, sí. Colombia sí es la categoría que nosotros queremos, en teoría el gobierno de Milei quiere llegar a adquirir. Exacto. Mirá. Si bien desde la presidencia actual de Colombia, con Petro, eso se encuentra, podríamos decir, en stand-by, bueno, sí, Colombia tiene ese mismo rango. Mirá, no, y eso que es un tema que es algo que el común de la gente no sabe, ni siquiera que Colombia que está en eso. Y bueno, Argentina, voy a decir si podría llegar o no, según eso se verá, pero lo de ser socio global de la OTAN, y vos dijiste que se puede adquirir armamento convencional, o ¿qué pasaría, por ejemplo, con el veto británico? Porque hay un veto británico con respecto a la adquisición de armamento, ¿no? Bien, exacto. Bueno, la cuestión del Reino Unido dentro de la OTAN es una cuestión que no se puede, podríamos decir, desconocer. De hecho, el proceso que el gobierno argentino está iniciando para adquirir esta membresía, ¿no? pretendida por el gobierno, tiene que pasar, como vos lo mencionabas, el filtro, ¿no? del Reino Unido. Claro. De hecho, el tiempo que esto lleve va a tener ahí al Reino Unido como un actor importante en su aprobación. Con poder de veto o aprobación. En su aprobación de la membresía como socio global o no. Bueno, entonces, eso es una cuestión que ahí siempre hay que tener en cuenta. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? de aquí en adelante. Hoy, hace un rato con Carla lo charlamos, estos procesos llevan 2, 3 años. Es probable que la gestión esté terminando cuando se tenga que tomar algún tipo de decisión hacia un lado o hacia otro, podríamos decir. Bien, ¿y qué consecuencias traería esto para justamente el tema que venimos trabajando desde este programa, que es el tema del reclamo por soberanía de las Islas Malvinas? Que no sería beneficioso o no. Bien. Bueno, esa es una pregunta que es muy interesante, ¿no? Siempre sobre el supuesto de que esto fuese... Que ingresáramos y que bueno, que Inglaterra nos aceptaría. Bien. Asumiendo esta premisa, yo lo pienso a esto, podríamos decir, en dos ejes o en dos grandes dimensiones o en dos grandes campos. Y primero, una cuestión que me parece que es importante es que ser socio global de la OTAN para mí es una categoría que no tiene que ser analizada por sí misma. Ajá. Tiene que enmarcarse dentro de los lineamientos de las políticas públicas del gobierno, de la política exterior en general y quizá de la política de defensa en particular. Entonces, primero necesitamos tener ese encuadre, ese marco, porque no es lo mismo ser socio global con una política exterior que se direcciona hacia un lado, como por ejemplo... El actual gobierno es una política exterior, como ya se ha visto en otros episodios
de este ciclo, donde hay un alineamiento con los Estados Unidos, por ejemplo, Sí. que cuando la política exterior intenta construir márgenes de maniobra. Entonces, es una cuestión allí que es importante tener en cuenta, ¿no? Ser socio global cuando la política exterior va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Claro, entender esto dentro de una política, de un conjunto de políticas públicas mayor. Claro, entonces, por ejemplo, en el actual contexto en el que nos encontramos, la aspiración a ser socio global de la OTAN, podríamos decir, es casi una consecuencia lógica del alineamiento que el gobierno expresa, ¿no?, a todas luces con los Estados Unidos. Que en otras dimensiones esto encuentra otro tipo de ejemplos, ¿no? La aspiración a ingresar a la OCDE, Sí, también. podríamos decir que es una aspiración muy lógica del alineamiento que el gobierno explicita a todas luces en una dimensión más económica o más social, ¿no? Podríamos decir. Incluso ya los gobiernos anteriores, o sea, el gobierno de Mauricio Macri también se intentó hacer lo mismo. O sea, que siempre que hay una política de alineamiento a Estados Unidos, está siempre esa ventana abierta. Bien, exacto. Entonces, bueno, primera cuestión a tener en cuenta, me parece, en el análisis es tener el marco general de la política exterior o el lineamiento general del gobierno, ¿no? Porque dependiendo de eso, es que vamos a tener idea de cómo el gobierno puede utilizar esa categoría de socio global que pretende adquirir. Bueno, y los dos ejes que mencionaba están referidos, por un lado, a lo que vos mencionabas de Malvinas recién. Allí es una cuestión, es un interrogante, ¿no? Es una incógnita. Aún más teniendo en cuenta esto que nos dejó ese, de cómo hacemos para que el poderoso se siente a negociar, aunque no quiera, siendo que estamos dentro, como hablamos antes, en hipótesis, que estamos dentro de la Organización de Defensa Militar, que es uno de los fundadores, porque Inglaterra es uno de los principales actores de ese espacio, ¿no? Bien, exacto. Entonces, bueno, la cuestión de Malvinas, podremos decir, es como la primera implicancia que tiene este vínculo en clave de socio global con la OTAN. ¿Y esto por qué? ¿Cuál sería el motivo? Y lo relaciono un poco con lo que Carla hace un rato mencionaba, ¿no? Sumarnos como socios globales de la OTAN claramente expresa que el gobierno está llevando hacia adelante una posición referida a Malvinas en la que se privilegia el vínculo bilateral con el Reino Unido, ¿sí? Que es un poco lo que Carla mencionaba hace un rato. Y en definitiva, priorizar el vínculo con el Reino Unido, dialogar con el Reino Unido en diferentes temáticas, sin necesariamente dialogar por la cuestión de la soberanía, ¿no? Porque se asume que la cuestión de fondo por el momento no se puede dialogar. Bueno, esa es una estrategia que, a mi parecer, lo que hace es conservar el status quo en el que nos encontramos, y que esa situación de status quo es una situación que en términos de la simetría de poder es sumamente óptima para el que está beneficiado, ¿no?, de esa simetría de poder, y es subóptima para, en este caso, nosotros que ocuparíamos ese lugar de desventaja en términos de poder. Entonces, esa es como la primera implicancia, o una de las implicancias, y la segunda está relacionada en un nivel más general con el tablero geopolítico, ¿no? Con cómo el tablero geopolítico internacional se encuentre, ¿no?, cuando eventualmente seamos socios globales. ¿Y esto por qué motivos? Bueno, porque la Argentina, al ser socio global de la OTAN, puede verse influenciada a tener que actuar de la manera similar o acompañar las decisiones que la OTAN tome, ¿no? Entonces, porque la OTAN incluso es una alianza militar donde dice, si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Claro, si bien la República Argentina, al ser socio global, no estaría vinculada, ¿no?, al sistema de seguridad colectiva, pero sí podría verse influenciada a colaborar de algún tipo en un escenario de disputa o de pugnicidad muy alta. Entonces, además, si tenemos una orientación política como la que visualizamos hoy, donde hay intereses de, por ejemplo, involucrar a la Argentina en el conflicto de Ucrania con Rusia, entonces, por ejemplo, una implicancia sería que Argentina perdería su tradicional neutralidad. Y eso sería sin dudas una cuestión subóptima, por ejemplo, para la Argentina en territorio. Porque es una tradición, nuestra política siempre tradicionalmente ha sido la neutralidad. Exacto, es una tradición, una política de larga data. Y, por ejemplo, si pensamos simplemente a modo ilustrativo el escenario ucraniano-ruso, la Argentina no tiene intereses concretos allí, y sin embargo abandonar una neutralidad
bueno, tendría en ese sentido rendimientos subóptimos porque no tendríamos intereses concretos y sin embargo Argentina perdería esa neutralidad y todo lo que eso, podríamos decir, implica. Entonces, depende mucho de la orientación del gobierno y obviamente, a mi parecer, de estas dos grandes cuestiones. Cómo está el tablero en ese momento, Claro. y obviamente la cuestión de Malvinas, que merece una atención especial o particular. Y con respecto, ya para ir cerrando, porque hay además del escenario Ucrania-Rusia, como dijiste, también el escenario de las tensiones en el Pacífico. Justamente Estados Unidos, China, esta disputa por la hegemonía global. Bueno, la OTAN, ¿qué rol juega ahí y cómo nos afectaría también a nosotros? Porque siendo que estamos en el medio de un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Bien. Esa es otra pregunta que es muy interesante y bueno, con Carla algo comentábamos hace un ratito en el pasillo, podríamos decir. Sumarse digamos, a la OTAN como socio global es una decisión que a la Argentina la posiciona en un determinado lugar del escenario internacional, ¿no? Uno podría decir, y esto es una cuestión que lo charlábamos recién, como decía, es posible luego sumarse a la OTAN como socio global, por ejemplo, no sé, volver a solicitar la membresía de los BRICS. Uno podría preguntarse, ¿eso sería posible? Claro. Siendo socio global o no. Entonces, Después de haberlo rechazado. Entonces, ser socio global de la OTAN nos explicita una posición que estamos asumiendo en el escenario internacional, ¿bien? Y bueno, teniendo esta consideración, ahora lo relacionamos un poco con lo que vos mencionabas, ¿no? Bueno, sin dudas que esta posición, en ese caso, ¿no? Proyectándolo hacia el Atlántico Sur, hacia las proximidades de la Antártida, también nos está ubicando hacia un lado, podríamos decir, en un contexto internacional en el que los países periféricos, los países medianos o pequeños estados o potencias medias, no se les está pidiendo que se posicionen Tenemos expresamente. Una posición que nadie nos pidió. Estamos tomando una posición que restringe márgenes de acción o de maniobra y que bueno, es un escenario en el que los polos se van visualizando cada vez más claros. Bueno, a la Argentina la posiciona en un lugar, con lo cual bueno, restringe las posibilidades de acción en diversos planos, ¿no? Nuestro país es un país que necesita de cooperación, de vínculos en diversos planos, con diversos actores en el sistema internacional y no solamente con uno de los bloques, podríamos decir, militares o con uno de los bloques económicos. Así que bueno, en ese sentido también sería una cuestión que restringiría las posibilidades de inserción de nuestro país en un escenario internacional en el que no se estaba solicitando un posicionamiento ultranza hacia un bloque o hacia otro, porque no es el escenario de Guerra Fría o de Nueva Guerra Fría de los años 80. Claro, es un escenario totalmente contrario donde hay una diversificación de temáticas, diversificación de actores y una multipolaridad de polos de poder, donde básicamente no es que hay dos bandos claramente marcados, sino que hay posiciones todavía equidistantes de la posición de la OTAN, de la posición de China, de Rusia. Siempre hay otros actores que juegan. Sin duda, sí. Nos encontramos en un escenario de transición de poder. Claro, eso. En términos de NAI o también de difusión del poder. Y nosotros, en ese sentido, estaríamos tomando algún tipo de decisión en una clave que quizá no es la lógica en la que el sistema internacional va evolucionando. Bien. Bueno, creo que llegó hasta acá el programa. Quiero de nuevo agradecerle su participación. La verdad que ha sido muy bueno en todo lo que hemos charlado hasta el día de hoy. Y es más, creo que nos quedamos con ganas capaz de seguir viendo algunos temitas más, pero bueno, por una cuestión de tiempos y de agenda, porque si no el programa se va a volver eterno, lo dejamos acá. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en algún otro programa. Muchas gracias a usted por el espacio. Gracias. Hasta aquí llegó este programa. Esperamos que le haya gustado y que le haya sido de utilidad y nos vemos en una nueva entrega de Observando el Mundo, un programa hecho en colaboración entre la Fundación Igualar y el CIPEI.